Hola, 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 saludos distinguidos estudiantes. En el día de hoy quiero compartir contigo una pequeña presentación temática acerca de lo que es el hardware y el software. El hardware y el software son dos componentes o dos conjuntos de componentes básicos para lo que es la conformación de un sistema informático. ¿Qué es el hardware? La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos y electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Cuando nosotros hablamos de hardware, simplemente hablamos de todos aquellos dispositivos físicos que conforman o que son parte de lo que es un sistema informático. Por ejemplo, como existen diferentes sistemas informáticos para distintos usos, para distintos objetivos, asimismo existen diferentes tipos de hardware que son diseñados para cumplir una tarea en específico. Existen 4 generaciones distintas de lo que es hardware a lo largo de su historia evolutiva, determinadas por un adelanto tecnológico clave que las hizo posible. Aquí vemos lo que son las generaciones, básicamente ya de lo que tiene que ver en sí hardware computacional, porque hay otro tipo de hardware que no necesariamente se considera computacional, aunque sí forman parte ya indirectamente de un sistema de cómputo. Pero aquí nos vamos a basar en lo que son las 4 generaciones principales de creación de software que se crearon para conformar un sistema informático. La primera generación estuvo ubicada entre los 1945 y 1956, donde se crearon computadoras o máquinas a tubos al vacío. Los tubos al vacío son hoy en día un elemento electrónico que ya fue sustituido más adelante, pero que al principio, cerca del 1904, con la invención de John Fleming del diodo, que fue uno de los primeros tubos a vacío que se inventó. A partir de la invención de John Fleming, pues fue posible desarrollar un sinnúmero de tubos al vacío que fueran la base de lo que serían la primera generación de computadoras, como es el caso de la ENIAC, que se desarrolló en Estados Unidos, que fue una computadora de hecho gigante, inmensa, que ocupaba toda una sala, por la razón de que era una computadora construida a base de tubos al vacío. Esta fue la primera generación de hardware. La segunda generación estuvo ubicada en 1957 hasta el 1963, donde se construyeron computadoras compuestas por un hardware a base de máquinas a transistores. El transistor es un componente electrónico más pequeño que el tubo al vacío, pero que vino a cumplir la misma función. Las ventajas del transistor frente al tubo al vacío era que era más económico, más pequeño, emitía menos calor y por ende consumía menos electricidad. De tal manera que el hardware fue posible su construcción gracias a la invención de los transistores, un componente electrónico que hasta el día de hoy sigue cumpliendo altísimamente muchas funciones dentro de lo que es la tecnología en general. Entonces, la tercera generación de hardware es la que está basada desde 1964 hasta el día de hoy, que son computadoras más rápidas mediante circuitos integrados. A partir de los años 60, entonces, se comenzaron a desarrollar los circuitos integrados. ¿Qué son los circuitos integrados? Estos circuitos son una combinación de miles de millones de transistores, todos juntos dentro de una sola cápsula, dentro de una misma cápsula, por medio del cual es posible crear diferentes circuitos integrados para diferentes funciones. Hoy en día tenemos computadoras, tenemos celulares, dispositivos móviles, dispositivos digitales, que fueron todos construidos gracias a las diferentes generaciones a partir de 1964, las diferentes generaciones de circuitos integrados. Entonces, eso es lo que son los circuitos integrados, que de hecho es una familia muy amplia. Son muy amplias los
lo que es la familia de los circuitos integrados. Hasta el día de hoy estamos utilizando circuitos integrados para lo que es toda la construcción de todos los dispositivos de hardware que integran una computadora. Recuerden que una computadora está hecha de, o está constituida, está conformada por diferentes dispositivos de hardware. Tenemos entonces lo que es la cuarta generación, que es una generación de computadoras basada en inteligencia artificial, que son disciplinas más profundas de lo que es la electrónica, la física, la química, que se conjugan esas tres ciencias para crear lo que es la nanotecnología, la inteligencia artificial, que son las disciplinas que le están dando vida, las que están haciendo posible la existencia o la creación de esta generación futura que estamos por ver y que de hecho ya estamos apreciando. La cuarta generación de hardware o dispositivos que superan las placas de silicio e incursionan en nuevos formatos computacionales. Esto es lo que se trata de la tecnología aún en desarrollo en diferentes aspectos, porque la nanotecnología, que es la ciencia que nos permite que los fabricantes construyan cada vez computadoras, dispositivos, calculadoras, hardware cada vez más pequeño, más eficiente, más rápido y que consuma menos electricidad. Esto es una forma rápida de ver así lo que son las cuatro generaciones básicas o principales de hardware computacional. Acá podemos ver cuáles son ya, yéndonos a una parte más específica, lo que son las partes de una computadora personal, ya adaptándolo a lo que conocemos como una computadora personal. Aquí vemos lo que son las partes internas que componen una computadora: la placa madre, el microprocesador, la memoria RAM, la tarjeta de video, la fuente de poder y el disco duro. Esas son las 6 componentes principales de lo que es una computadora, de lo que es una computadora personal. De hecho, hay más dispositivos, muchísimos otros, pero bueno, esos son los principales. Entonces, el hardware se divide en dos, por lo menos ya viéndolo así, en lo que tiene que ver una computadora personal. El hardware se divide en dos: dispositivos de entrada o periféricos de entrada, y lo que son también los periféricos de salida o dispositivos de salida. ¿Qué hacen los periféricos de entrada? Son aquellos dispositivos de hardware que me permiten entrar datos a la computadora. Recuerden que la computadora recibe datos, y al recibirlos, entonces la computadora, cuando los organiza, los clasifica, entonces construye una información. Esos dispositivos, mediante las cuales la computadora puede construir una información para brindárnosla a nosotros, son el teclado, el mouse, por ejemplo, un escáner, un micrófono, como el que estoy utilizando ahora para grabar, el mouse que estoy utilizando, el teclado, el escáner y todos aquellos dispositivos que usamos comúnmente para darle entrada a lo que es una computadora. Por ejemplo, tenemos el caso de los smartphones, los dispositivos móviles, que son considerados computadoras por la simple razón de que emulan o sustituyen o tienen capacidad para sustituir y poder cumplir las mismas tareas que hace una computadora. Por ejemplo, si tomamos un celular, un dispositivo móvil, y tocamos su pantalla, podemos ver entonces que es una forma de yo entrar información hacia el celular o hacia lo que es el microprocesador, que es el procesador, o el microprocesador es la parte cerebral, es lo que ven aquí. Microprocesador es la parte principal, la que procesa todos los datos que nosotros le enviamos. Ahora también podemos ver lo que son los dispositivos de salida o periféricos de salida, que son aquellos que nos brindan a nosotros como usuarios, ¿verdad? Lo que nos brindan a nosotros lo que es la información acabada, la información dada, la información terminada. El monitor, una impresora, un lector de CD y DVD, que es considerado de hecho un sistema mixto o un dispositivo mixto, y también los parlantes, que son
es otro de lo que son los dispositivos o periféricos de salida. Recuerden, periféricos de entrada o son aquellos periféricos que me permiten entrarle datos a mi computadora. Y los dispositivos o periféricos de salida son los que me permiten obtener una información acabada. Entonces, esto es entrada, salida. Básicamente de eso se basa una computadora. Vamos a ver una definición de lo que es el software. Un software es el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, tales como programas de un dispositivo y su mismo sistema operativo. Son ambos considerados software. El software son todos aquellos programas que integran mi computadora. Ahora bien, ¿cuáles son o cómo se clasifican esos software o esos tipos de software que componen lo que es mi computadora? Existen tres tipos de software que son los llamados software de aplicación, que son todas las aplicaciones que nosotros conocemos y que utilizamos a diario. Todas esas son aplicaciones o programas. Facebook, Google, Instagram, todas las redes sociales son programas, el mismo YouTube, absolutamente todas las aplicaciones que utilizamos, eso es lo que se clasifica como software de aplicación. El número 2 ya son los softwares de programación, que son programas cuyo objetivo es permitir la creación de otros programas. Distinguidos estudiantes, si ustedes se preguntarán alguna vez cómo es que fabrican los programas, bueno, los fabrican, los desarrollan, los construyen utilizando otros programas. El asunto no es tan fácil, claro. Ya en la modernidad, la fecha en que estamos, ya existen un sinnúmero de programas que nos permiten a nosotros, si dominamos un lenguaje de programación específico, nos permite crear otros programas. Por ejemplo, si una ferretería, un negocio necesita que nosotros creemos un programa, existen lo que son los ingenieros programadores, que son personas con altas capacidades para desarrollar un software. Entonces ellos lo que hacen es construir ese software que necesita esa empresa, utilizando ya otros programas existentes que fueron creados para eso. Aquí, como pueden ver, la segunda imagen, la imagen del centro, tenemos algunos lenguajes de programación como son el HTML, CSS, el JavaScript, tenemos el C#, tenemos el SQL, tenemos Swift, tenemos Python, tenemos MATLAB, PHP, tenemos Delphi, Pascal, no aparecen aquí en la imagen, pero son algunos de los lenguajes de programación, o mejor dicho, software de programación que se utilizan para estos fines. Tenemos entonces, por último, dentro de lo que son los tipos de software, tenemos en tercer lugar los software de sistemas, que son los sistemas operativos fundamentales que utilizan nuestros dispositivos, sea computadora, sea dispositivos como los smartphones. Toda computadora necesita software de sistema. Es lo más básico. Son los sistemas operativos como los mencionados o como los famosos Windows, los iOS, los sistemas operativos de Apple o Linux, por mencionar, bueno, alguno. Pero tenemos un sinnúmero de ellos: Mandriva, Debian, Sandbox, Sabayon, Yellow Dog, Fedora. Tenemos un sinnúmero de sistemas operativos que nosotros podemos instalarle a lo que son nuestras computadoras. Fíjense que acá hago un paréntesis en esta parte. Cuando se utiliza un software adecuado, se hace dependiendo de varias cosas. Entre ellas, un hardware es diseñado para un software en específico. Así como existen diferentes sistemas operativos, así como existen también diferentes programas, diferentes aplicaciones, existen diferentes hardware. Entonces, hardware y software son dos cosas que vienen diseñadas la una para la otra. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas operativos que son diseñados para
tareas en específica. Y tenemos programas que son diseñados para ambientes o para labores industriales. Otros programas son diseñados para el ambiente o el tipo de trabajo científico. Otros son diseñados para vehículos. Por ejemplo, un vehículo tiene un hardware y ese hardware tiene un software instalado. Por ejemplo, en cada vehículo tenemos un hardware que es el que se encarga de controlar o administrar todos los recursos eléctricos y electrónicos que tiene el vehículo. Entonces, así sucesivamente. Para cada necesidad hay hardware, para cada necesidad hay un software. Ya yendo a la parte final, ¿qué debes hacer ahora? Ya después que viste este video, que viste esta explicación, debes llenar un pequeño examen que te voy a dejar en el aula virtual Classroom. Un pequeño examen de 5 preguntas, algo corto, de seleccionando la respuesta correcta en cada caso. También debes realizar un resumen sobre lo que entendiste, sobre lo que aprendiste, un resumen corto, en un párrafo corto. Haces un resumen y lo publicas en esta misma aula virtual. Tu opinión entonces será evaluada mediante una rúbrica que puedes también observar dentro de el aula virtual misma. Cualquier duda, te recuerdo que cualquier duda o pregunta, estaremos conectados siempre vía Google Meet, vía Zoom o cualquier otro programa en los horarios establecidos. Si tienes alguna pregunta, contáctame. Nos vemos en la próxima clase. Esto es un video que te dejo explicativo acerca de lo que es hardware y software. Nos vemos en la próxima. Bye bye.